Hola a todos y bienvenidos a mi canal. El día de hoy vamos a hablar sobre la teoría sistémica familiar. ¿Cómo vamos a empezar? Vamos a empezar entendiendo cómo es que la terapia familiar sistémica cambió a la psicología, ya que empezó a ver los problemas desde no un modo separado o aislado, sino como un todo y un sistema interconectado. Para ello utilizaremos los 4 pilares esenciales de la teoría sistémica familiar, como primero la base de todo. O sea, estudiaremos lo que es la terapia sistémica según la teoría general de los sistemas de Ludwig von Bertalanffy. Luego de eso, también veremos cómo la comunicación humana es la que tiene que ver mucho e interfiere en la terapia a través de lo que es la teoría de Paul Watzlawick. Después de eso, veremos la organización y la estructura de la familia a través de la terapia estructural de Salvador Minuchin. Y finalmente, haremos una alusión a cómo se interviene activamente en el sistema a través de la terapia estratégica de Jay Haley. Como tema 1, tenemos la teoría general sistémica por Ludwig von Bertalanffy. Ludwig von Bertalanffy decía que la ciencia antes la veía un problema como algo aislado a lo demás, pero él propuso otra idea, el hecho de que ¿por qué si una pieza de un motor se daña tenemos que ver solo la pieza? Sino que deberíamos ver todo el sistema en sí y por qué se dañó el sistema y en sí por qué la pieza está afectada. Para ello, él también nos explica que nosotros somos unos sujetos que vivimos en que creíamos anteriormente que vivían en un campo abierto, pero la realidad no es así, ya que cada sujeto, en concreto los seres vivos, vivimos en unos sistemas interrelacionados y dependiendo de unos a otros, como por ejemplo los sistemas familiares, mamá, papá, hijos, hermano, hermana, abuelitos, que todos viven interrelacionados y dependemos unos de los otros. Por lo que Bertalanffy nos dio tres palabras clave que ahorita yo les voy a mostrar. Ya, hablemos de los 3 conceptos que nos dio Bertalanffy. Los 3 conceptos son estos: totalidad, causalidad circular y por último equifinalidad. La totalidad nos habla en que nosotros debemos entender el sistema como una totalidad, o sea, el hijo parte de la familia como tanto la madre y también el padre, ya que no podemos darnos a entender, como anteriormente les dije, que el hijo, por ejemplo, está enfermo o tiene algún problema tal vez, como podría ser depresión, porque así lo tocó, sino que tiene que ver mucho con el sistema que le rodea, el cómo ha afectado a la madre y el padre, como por ejemplo en unas peleas, al niño. Después tenemos la causalidad circular. ¿Qué es la causalidad circular? Es como un ciclo, ya que, como anteriormente decíamos, no es que igualmente el hijo no va a afectar a los demás o el padre no va a afectar a los demás, sino que son todo un sistema. O sea, que si el padre regaña al hijo y el hijo actúa de mala manera, va a afectar a la madre y la madre en sí va a tener una reacción y va a afectar al padre, por lo que se convierte en un círculo. Por eso es que lo llamamos la causalidad circular. Por último tenemos la equifinalidad. La equifinalidad habla sobre un mismo resultado. ¿Cómo podemos entender esto? O sea, que hay familias que tienen el mismo punto de partida, ¿no es cierto? Como por ejemplo, una depresión en su hijo. Pero hay diferentes caminos, como por ejemplo, llevarlo a terapia o solo regañarlo, etc. O sea, hay diferentes caminos. Pero también hay diferentes puntos de partida que al final nos lleva a un mismo lugar, que en este caso igual sería la depresión del menor.
Como segundo tema tenemos la comunicación y el doble vínculo. ¿Quién es su autor? Pues Paul Watzlawick. ¿Qué decía Watzlawick? Si ya entendemos qué es un sistema, ahora debemos entender cómo se comunica. ¿Y cómo se comunica? A través de los axiomas que Watzlawick mismo nos mencionó. Como primero su frase fue: la comunicación es la matriz de toda relación humana. ¿Y qué decía su primer axioma? Pues es imposible no comunicar, aunque sea gestos o moverse de una manera como que rara, tratando de indicar algo, ya nos está comunicando. Se tomaría que la comunicación verbal o no verbal al final comunica. ¿Cómo podemos entender esto? Más o menos con un ejemplo. Cuando un hijo llega a la casa, los padres le preguntan: ¿y cómo te fue? Y él dice: bien, pero de una manera como que cerrada, evitando, y se va a su cuarto mientras mira el celular. ¿Qué nos podría estar diciendo? Que tiene un desinterés, que está cansado o que tal vez tiene algún resentimiento o algo que no puede comunicar de manera verbal. Aparte de ello, Watzlawick nos habló sobre el doble vínculo. ¿Qué trata él sobre el doble vínculo? Lo que nos quiere decir el doble vínculo es que las personas tienden a dar mensajes contradictorios que crean en las personas, como acabo de decir, y redondeo un doble vínculo. ¿Cómo lo entendemos? Como por ejemplo cuando estamos en la tienda con un niño y está la mamá y el papá, y la mamá le dice: no, mijo, no puedes comer el chocolate, porque si tú comes el chocolate, te voy a hablar y te voy a castigar. Pero el padre, por llevar la contradictoria a la madre, le dice: coge y cómete el chocolate. Si no te comes el chocolate, yo te hablo. Entonces el niño tiene un doble vínculo. ¿Por qué? Porque él no entiende qué es lo que mismo debe hacer, ya que sus dos figuras de autoridad que tiene, una le dice una cosa y otra le dice otra cosa, por lo cual genera en el individuo ansiedad, ya que no sabe qué es lo que en realidad está correcto hacer en ese momento. Como tercer tema tenemos la terapia de la estructura familiar, hecha por Salvador Minuchin. ¿Qué decía Salvador Minuchin? Si Watzlawick ya nos mostró cómo se comunica una persona con otra o cómo se comunica la familia, ahora Salvador Minuchin nos va a explicar cómo es que la familia tiende a enfermarse y qué es lo que pasa cuando la estructura no está bien diseñada. O sea que los rangos que tenemos en cada sistema están mezclados. Empecemos con que necesitamos dos cosas importantes según Minuchin: subsistemas y también necesitamos límites. ¿Cuáles son los subsistemas? Tenemos tres subsistemas. Tenemos el subsistema conyugal, el subsistema parental y el subsistema fraternal. El conyugal es de esposo y esposa, de una pareja, cómo ellos se comunican y cómo ellos se relacionan. Lo mismo con el parental, pero ahí ya hablamos no solo de pareja, hablamos de cómo funciona padre y madre en el sistema. Y por último, el fraternal, que ya hablamos de un sistema entre hermanos. Aparte de eso, tenemos los límites, ya que cuando no se cumplen los límites que están sobrepuestos, como dicen ya en la mesa, que son invisibles, pero están ahí y cada familia sabe los límites que tiene. ¿Qué pasa cuando no hay límites claros? Tiende a enfermarse el sistema, o como dice Minuchin, ahí es donde empiezan los problemas psicológicos. Para ello tenemos que entender que tenemos tres tipos de límites: el límite difuso, el límite claro y el límite rígido. ¿Cuáles son los límites difusos? Los límites difusos es cuando no se sabe muy bien los límites, como por ejemplo cuando hay una familia donde los padres son separados y el hijo necesita permiso. Si la mamá le dice: sí te doy permiso, pero hasta las 10, pero llámale a tu papá.
que el papá le contesta y le dice, sí, yo te doy permiso hasta las 12. La niña tiende a confundirse porque no sabe si es o que tiene que llegar a las 10 o que tiene que llegar a las 12, ya que es muy difuso, como dice en sí la palabra, qué es lo que estaría correcto para ella. Por tanto, incluso tiende a haber cambios de roles, donde los chicos tienden a tener vuelta al rol de padres y los padres de hijos. Por eso se toma como una enfermedad y no es bueno los límites cuando son difusos. Ahora tenemos los rígidos. Los límites rígidos son cuando los padres son muy poco permisivos, cuando no les dejan tomar sus propias decisiones y les mantienen con una brecha o un sesgo en la familia. ¿Cómo podemos poner un ejemplo? Como cuando los padres no les dejan tomar sus propias decisiones, como por ejemplo un chico que ya tiene 20 años y él necesita irse a inscribir en la universidad, pero la madre le dice que no, que tiene que ir con ella porque ella es su representante. Pero el niño, o en este caso diríamos ya el adulto, está en una edad donde ya puede ir solo a la universidad, pero la madre no deja que tome sus propias decisiones. Y aparte de eso, le dice tienes que llegar de tal hora a tal hora, no puedes quedarte en otras casas, no puedes hacer trabajos en grupo, lo cual es algo muy rígido que en sí tiende a la persona a frustrarle y igual a tener una enfermedad como serían los difusos. Por último tenemos los más sanos, que son los límites claros. ¿Cuándo son los límites claros? Cuando ya ponemos los límites sobre la mesa y hablamos con la familia, como por ejemplo, cuando madre y padre se sientan con la hija igualmente, que va a ir a una fiesta, y entre los dos hablan con ella y le dicen que puede llegar 11 de la noche, y ella accede a eso, sabe el límite claro, que en este caso sería que ella tiene que llegar a las 11 a la casa, por lo cual no es rígido, ya que le dan un tiempo que tampoco es exageradamente tarde ni exageradamente temprano para la niña, pero tampoco es difuso porque no es que el padre le dice una hora y la madre le dice una hora. Por lo tanto, los límites claros son los mejores. Y como decía Minuchin, cuando existen límites difusos y rígidos es cuando se crean los problemas psicológicos o las dificultades, como la ansiedad. Por último, hablaremos de la terapia estratégica y de la comunicación sistemática. Para eso usaremos al autor Haila Hay. ¿Quién era él? Pues él finalmente, uno también de los autores de la teoría sistémica, nos trajo la terapia estratégica, influenciado por Milton Erickson. Él nos dijo que parte del problema en sí es la solución, o sea, no quiso ver, como dicen, al problema como un problema, sino que quiso verlo como una solución. Y como parte de comunicación y solución está como por ejemplo cuando un niño hace rabietas o como cuando un adolescente se vuelve irritable. No estamos viéndolo como un problema según la terapia estratégica, sino que la tenemos que ver como una solución que nos está comunicando a través de esos patrones lo que necesita el niño o el adolescente. Para ello también tenemos que entender que la terapia estratégica siempre busca ver las soluciones a través de las preguntas, como por ejemplo, ¿quién tiene el poder en la familia? ¿O creen que la jerarquía de la familia está invertida? O sea, que los hijos son como los padres y que los padres son como los hijos. Vamos a poner un ejemplo donde vamos a entender muy bien cómo podemos usar la terapia estratégica o en sí la intervención paradójica. Para ello vamos a usar como ejemplo a una pareja que recién se pasaron a vivir juntos y todos los días pelean por las actividades domésticas de la casa. Él plantea que no le vamos a decir que
hablen sobre el problema que ya está en sí puesto en la mesa, sino que en vez de eso les dice que de 8 a 8:30 de la noche se sienten y como tarea se pongan a discutir sobre eso mismo. ¿Qué hacemos con esto? Hacemos que ya no lo tomen como algo espontáneo y rompemos el patrón y lo van a ver como una tarea y van a hablar de una mejor manera, se van a comprender de mejor manera y va a haber menos sesgo entre los dos, lo cual va a buscar como una solución y vamos a mejorar la relación que tienen ellos dos como pareja. Bueno chicos, espero que les haya gustado y esto sería todo por hoy. No se olviden de Bertalanffy y de los 3 términos que nos ha enseñado, que es totalidad, causalidad circular y equifinalidad. Y por último, tampoco nos olvidemos de alguien muy importante como es Minuchin, que nos habló de los subsistemas como el conyugal, parental y fraternal, y también de los límites que son muy necesarios, y existen 3 que son los difusos, los claros y los rígidos. Eso sería todo por hoy y espero verles muy pronto. Hasta pronto.